Ella los dejó atrás. Se marchó, abandonándolo a él y a sus 5 hijos. 10 años después, regresó y quedó impactada al descubrir lo que él había logrado sin ella. No te lo pierdas. Lo que encontró te dejará sin palabras. Cuéntanos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Samuel Méndez siempre había valorado la familia por encima de todo. No era un hombre perfecto, pero cada día se esforzaba en ser un buen esposo y padre. Durante años, creyó que eso bastaba, hasta la mañana en que despertó y Mariana ya no estaba. No hubo discusiones la noche anterior, ni señales de que algo anduviera mal. Solo una hoja doblada sobre la mesa de la cocina con 7 palabras que lo marcarían para siempre: lo siento, no puedo seguir con esto. Pero Mariana no solo lo dejó a él. También los dejó a ellos. 5 pequeños: Emiliano, Joaquín, Isabel y los 2 más pequeños, demasiado pequeños para comprender el significado de la palabra abandono. Uno de ellos aún usaba pañales, el otro acababa de empezar el jardín de niños. Ese día, la casa quedó sumida en un silencio insoportable. Los niños hicieron preguntas para las que él no tenía respuestas. ¿Dónde está mamá? ¿Hicimos algo mal? Samuel no supo qué decirles. Así que mintió. Les dijo que su madre necesitaba tiempo, que los quería, que volvería. Pero los días pasaron y se convirtieron en semanas. Las semanas se transformaron en meses. ¿Y Mariana? Ella nunca volvió. Lo que vino después fue un verdadero caos. Samuel tuvo que renunciar a uno de sus 2 empleos porque el costo del cuidado infantil superaba su salario. Apenas dormía. Quemaba la cena. Olvidaba los permisos escolares. Y, aún así, de alguna manera, lograron salir adelante. Cada día comenzaba a las 5 de la mañana, cuando el resto del mundo aún dormía. Se servía una taza de café en la misma taza desgastada que Mariana solía adorar. Con el tiempo, dejó de ser un recordatorio de ella y se convirtió en un símbolo de la vida que se negaba a dejar caer en pedazos. A las 6:30, la cocina se llenaba de movimiento. Panqueques en el sartén, niños discutiendo por turnos en el baño, Isabel llorando porque no encontraba un calcetín. Nunca tenía tiempo para terminar su café, pero cuando las risas finalmente llenaban la casa, todo valía la pena. En la obra de construcción, Samuel encontraba un tipo extraño de paz. El sonido de las herramientas y el rugir de las máquinas silenciaban por un momento sus preocupaciones. Su supervisor, Ramiro, solía menear la cabeza con incredulidad. 5 hijos y sigues de pie, amigo. Samuel solo sonreía. Nadie sabía que, a veces, durante la hora del almuerzo, se refugiaba en su camioneta y dejaba que las lágrimas fluyeran en silencio. Emiliano, el mayor, se convirtió en su mano derecha. Creció demasiado rápido, ocupando el lugar que Mariana había dejado vacío. Ayudaba con la cena, controlaba a sus hermanos pequeños y jamás se quejaba. Pero Samuel notó el peso que cargaba su hijo mayor. Las miradas silenciosas, los ojos cansados. Había noches en las que Samuel pensaba que no podría seguir adelante, cuando no sabía cómo pagaría las cuentas o cómo afrontaría otra reunión de padres sin compañía. Pero cada vez que Isabel lo abrazaba con fuerza y susurraba, «Te quiero, papi», encontraba la fuerza para seguir luchando un día más. Y luchó con todo lo que tenía. Se perdió bodas, cumpleaños, ascensos. Mientras otros construían carreras, él levantaba un hogar desde cero. Mientras sus compañeros escalaban en sus trabajos, él sostenía pequeñas manos en la puerta de la escuela y limpiaba narices antes de dormir. Y entonces, 10 años después de la desaparición de Mariana, todo cambió de nuevo. Era un jueves como cualquier otro. Llegó a casa, se quitó las botas y comenzó a revisar el montón habitual de correo, facturas, publicidad, folletos de la escuela, hasta que lo vio. Una carta. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía al instante. Mariana.
su corazón se detuvo. El aire se atoró en su garganta. 10 años. 10 cumpleaños. 10 navidades. 10 primeros días de clases. Todo sin ella. Y ahora, de repente, ella estaba intentando contactar con él. No abrió la carta. No todavía. Se quedó mirándola mientras sus hijos llenaban la cocina detrás de él, riendo, gritando, peleando por la última rebanada de pizza. La vida que había construido sin ella, la vida que le había costado tanto, de repente se sentía amenazada. La carta permaneció cerrada durante días. Samuel la guardó en el bolsillo de su chaqueta, lo suficientemente cerca como para sentir su presencia, pero lo mantenía lo suficientemente cerca como para sentirlo, pero lo bastante lejos como para ignorarlo. En el trabajo, cada vez que se inclinaba para levantar una viga o alcanzar una herramienta, sentía la carta presionando contra su pecho. Pensaba en abrirla, y luego sacudía la cabeza, alejando la idea. No estaba listo. Entonces llegó otra sorpresa. El viernes por la tarde, Ramiro lo llamó a la oficina del sitio de construcción. «Cierra la puerta, Samuel», le dijo con una sonrisa. «Tengo noticias». Samuel entró, limpiándose el polvo de las manos. «Te hemos estado observando durante mucho tiempo», empezó Ramiro. «Eres constante, confiable, fuerte en silencio. Queremos ofrecerte el puesto de capataz principal». Samuel parpadeó. El ascenso. Más dinero. Un salario que por fin podría pagar la universidad de Emiliano, los frenos para Joaquín, tal vez incluso reemplazar la vieja camioneta que apenas se mantenía en pie. Era el tipo de oportunidad con la que soñaba en esas noches en que la luz casi le era cortada. Pero Ramiro no había terminado. Significará más horas, algunos sábados, algunas noches fuera, más reuniones, más responsabilidades. Samuel asintió lentamente. Sabía lo que eso implicaba. Menos tiempo en casa. Más cenas perdidas. Más reuniones de padres a las que tendría que ir solo. Más peso sobre Emiliano para llenar los vacíos. No dio una respuesta de inmediato. Esa noche, se sentó frente a Emiliano en la mesa de la cocina. Los demás ya se habían ido a la cama. El oso de peluche favorito de Isabel yacía olvidado en el sofá. Finalmente, la casa estaba en silencio. «Hoy me ofrecieron un ascenso», dijo Samuel, observando la reacción de Emiliano. Los ojos del joven se abrieron con sorpresa. «Eso es increíble, ¿verdad?» «Lo es», respondió Samuel. «Pero, también significa que estaré menos tiempo en casa». Emiliano hizo una pausa, luego sonrió levemente. «Nos las arreglaremos, papá. Siempre lo hemos hecho». Lo dijo con seguridad, pero Samuel vio el peso detrás de esas palabras. Emiliano había sostenido a la familia tanto tiempo como él. Más tarde, ya solo en su habitación, Samuel finalmente abrió la carta. Comenzaba como una confesión. Mariana admitía que había cometido errores, que en aquel entonces se sintió abrumada, que irse no fue algo planeado. Fue un acto de desesperación. Hablaba sobre terapia, sobre la fe, sobre cómo había reconstruido su vida. Y luego venía el verdadero mensaje. «Quiero ver a los niños. He cambiado. Quiero ser parte de sus vidas otra vez. Si puedes perdonarme, espero que ellos también puedan». Samuel fijó la mirada en la hoja, sus dedos apretando los bordes del papel. ¿Perdonarla? ¿Por los cumpleaños que se perdió? ¿Por las pesadillas que Isabel solía tener? ¿Por las lágrimas que Emiliano siempre ocultó? ¿Por la vergüenza que Joaquín cargaba cada vez que sus compañeros preguntaban por qué su madre nunca iba a los eventos escolares? Ella quería una segunda oportunidad, pero ni siquiera se había molestado en preguntar cuánto les había costado su ausencia. Samuel dobló la carta y la dejó sobre la mesa. No podía tomar una decisión. No todavía.
Sus hijos tenían derecho a saber. Pero, más que eso, tenían derecho a elegir. Aún así, en el fondo, algo dentro de él ya había cambiado. Y esta vez, no dejaría que sus emociones nublaran su juicio. Los había protegido durante 10 años, y no iba a detenerse ahora. La carta permaneció sobre la mesa del comedor durante 2 días, intacta pero no ignorada. Emiliano la observaba cada vez que pasaba por ahí. En una ocasión, Joaquín preguntó si era importante. Sí, respondió Samuel, pero no todavía. Necesitaba el momento adecuado. No cuando el lavavajillas estaba descompuesto. No cuando Isabel tenía gripe. No cuando estaba demasiado cansado para pensar con claridad. Finalmente, el domingo por la noche, tomó la decisión. Durante la cena, el ambiente era tranquilo. Isabel dibujaba figuras en su puré de papas. Joaquín hablaba sobre un proyecto escolar. Los más pequeños reían por un vaso de jugo derramado. Samuel apenas dijo una palabra. Cuando los platos fueron recogidos, permaneció en su asiento. Hijos, comenzó con voz firme, hay algo que necesito contarles. Emiliano se tensó de inmediato. Samuel tomó la carta y la levantó. Llegó por correo la semana pasada. Es de su madre. Silencio. Ni un suspiro. Ni un parpadeo. Dice que quiere verlos. Dice que ha cambiado. Dice que lo siente. No les endulzó la verdad. Leyó la carta en voz alta, palabra por palabra. Su voz no tembló, pero sus manos sí. Cuando terminó de leer, levantó la mirada. El rostro de Emiliano estaba pálido, su mandíbula apretada. ¿Por qué ahora?, preguntó con frialdad. ¿Por qué no hace 10 años, cuando la necesitábamos? Joaquín bajó la vista a la mesa, frunciendo el ceño. ¿De verdad va a volver? Los más pequeños no dijeron nada. Isabel se encogió en su silla como si quisiera desaparecer. Samuel asintió lentamente. Ella quiere volver a estar en sus vidas, pero aún no hay nada decidido. Quería que ustedes lo supieran primero porque esto nos afecta a todos. No somos un hotel al que pueda regresar cuando le plazca, soltó Emiliano, con dureza. Nadie respondió. Más tarde, esa noche, Samuel encontró a Emiliano en el pasillo, observando una foto en la pared. Una imagen de hace 5 años. Los 6 con pijamas navideñas a juego. Ella no estaba, susurró Emiliano. Lo sé, respondió Samuel. Ya ni siquiera recuerdo cómo suena su voz. Samuel no supo qué decir, así que simplemente se quedó a su lado, en silencio. Los días siguientes todo se sintió extraño. Isabel lloró en la escuela sin poder explicar por qué. Joaquín no dejaba de hacer preguntas para las que Samuel no tenía respuestas. Incluso los más pequeños, siempre tan llenos de energía, parecían más callados de lo habitual. El peso de la carta de Mariana se había extendido por la casa como una nube de tormenta. Silenciosa. Inmensa. Aplastante. Hasta que, una noche, mientras Samuel arropaba a Isabel, ella susurró, ¿mamá todavía nos quiere? El corazón de Samuel se rompió. Creo que sí, contestó. Pero el amor no siempre es suficiente. Isabel lo miró parpadeando. ¿Vas a dejar que vuelva? No lo sé, respondió Samuel. Pero te prometo que no haré nada sin ustedes. Y lo decía en serio. Porque después de 10 años sosteniendo a su familia, no iba a permitir que el pasado los destruyera. Con cada día que pasaba, la casa se sentía más pesada. Emiliano se había vuelto callado. Joaquín estaba inquieto. Isabel, que no tenía pesadillas desde hacía años, ahora se escabullía a la cama de Samuel en medio de la noche sin decir una palabra. Hasta el aire entre ellos se sentía incierto. En la obra de construcción, Samuel trataba de concentrarse, pero dejó caer herramientas,
calculó mal medidas y se quedó demasiado tiempo mirando al vacío. Ramiro lo notó. ¿Estás bien?, preguntó, apartándolo a un lado. Samuel dudó un momento antes de finalmente compartir lo que pasaba. Su mamá nos buscó después de 10 años. Dice que quiere volver. Ramiro arqueó una ceja. 10 años, ¿y ahora quiere regresar? ¿Qué es lo que busca? Eso es lo que intento averiguar. Ramiro no insistió. Solo le dio un consejo en voz baja: hagas lo que hagas, protege tu paz. Esa noche, Samuel se sentó solo en la mesa de la cocina, mirando la carta de Mariana otra vez. Las palabras seguían siendo las mismas, pero la sensación que le dejaban esas palabras solo se había vuelto más pesada. A la mañana siguiente, Samuel llamó a un abogado. Después de escuchar todo, la desaparición de Mariana, la carta, el impacto emocional en la familia, el abogado fue directo. Has tenido la custodia exclusiva durante una década. Ella no tiene derechos a menos que un tribunal se los devuelva. Pero si decide pelear, tienes que estar preparado. Eso era todo lo que Samuel necesitaba oír. De regreso en casa, Emiliano ya iba un paso adelante. La encontré, dijo, deslizando un teléfono sobre la mesa. Samuel se inclinó y ahí estaba. Mariana, en redes sociales, sonriendo en fotos con desconocidos, pero sus publicaciones contaban otra historia. Ayuda financiera, por favor. Segundas oportunidades. Un enlace a una campaña de recaudación de fondos con el título, empezando de nuevo tras tiempos difíciles. No está volviendo por nosotros, dijo Emiliano en voz baja. Está volviendo porque se está hundiendo. Samuel miró la pantalla, con la mandíbula apretada. Esto no se trataba de redención. Se trataba de supervivencia. Al día siguiente, contrató a un investigador privado. Quiero la verdad, le dijo. Sin suposiciones, sin vacíos, solo hechos. El investigador asintió. La tendrás. Esa noche, Joaquín se acercó a su padre con incertidumbre. Papá, si ella quiere llevarnos, ¿puede hacerlo? No, respondió Samuel sin dudarlo. Pero, ¿y si lo intenta? Samuel se agachó, mirándolo directamente a los ojos. Ella se fue. Yo no voy a permitir que nadie deshaga lo que hemos construido. Lo decía en serio. Esa noche, se quedó observando a sus 5 hijos mientras dormían. Emiliano, aún sentado con un libro de texto en el regazo. Joaquín, enredado entre las sábanas. Isabel, aferrada a su oso de peluche. Había mantenido a su familia unida a pesar de todo. Y ahora que Mariana quería volver, haría lo que fuera necesario para protegerlos. La llamada llegó un jueves por la tarde. Samuel no reconoció el número, pero algo le dijo que debía contestar. En cuanto lo hizo, una voz familiar, suave, pero insegura, pronunció su nombre. Samuel, soy yo. Apretó el teléfono con más fuerza. Mariana. Ella fue directa al punto. Solo quiero verlos. Eso es todo. Una reunión, por favor. Esta vez no hubo disculpas. Solo desesperación. Samuel no respondió enseguida. Dejó que sus palabras se disiparan en el silencio. Y finalmente habló. Si ellos no quieren verte, ahí se acaba todo. Sin presiones, sin sorpresas. Ella dudó. Está bien. Él eligió el lugar. Un parque público. Un espacio neutral, familiar. Un sitio con suficiente espacio para marcharse si era necesario. Cuando le contó a los niños, Emiliano no dijo mucho. Solo asintió con la mandíbula tensa. Joaquín fue el que hizo la pregunta que todos temían formular. ¿Tenemos que ir? No, dijo Samuel. Nadie está obligado. Pero. Nadie respondió. Luego en la casa, el viaje transcurrió en un silencio absoluto.
Los niños no discutieron. Nadie buscó poner música. El mutismo hablaba más que cualquier palabra. Esa noche, Samuel se sentó al borde de su cama, mientras Emiliano permanecía en el umbral de la puerta. Ni siquiera preguntó cómo hemos estado, dijo en voz baja. Samuel asintió. Estoy orgulloso de ustedes, respondió. De todos. Porque, fuera lo que Mariana esperaba, no era esto. Ya no eran los mismos niños que había dejado atrás. Y esta vez, no volverían a ser destruidos. El silencio que quedó tras la visita al parque no se disipó. Durante la cena, nadie mencionó a Mariana, pero la sombra de aquel encuentro flotaba en cada mirada, en cada pausa entre bocado y bocado. Incluso Isabel, que siempre tenía 1000 preguntas, permaneció callada. Emiliano deslizaba la pantalla de su teléfono en silencio mientras los demás comían. Parecía necesitar algo, murmuró de pronto. No como alguien que regresa por amor. Samuel no respondió. Porque, en el fondo, había empezado a pensar lo mismo. 3 días después, llegó la llamada del investigador privado. Tengo información, dijo el hombre. Será mejor que te sientes. Samuel se preparó para lo peor mientras escuchaba la explicación directa y sin rodeos. Mariana estaba endeudada. Profundamente. Sus tarjetas de crédito estaban al límite, enfrentaba 2 demandas y un aviso de desalojo presentado 6 semanas atrás. Había saltado de un empleo a otro, ninguno le había durado más de 1 año. Y la campaña de recaudación que Emiliano había encontrado, era real. Apenas lograba mantenerse a flote. Eso no era todo. Ha mencionado tu nombre, dijo el investigador. A amigos, en foros en línea. Es evidente que cree que volver a conectar con los niños podría solucionar sus problemas. Samuel se recostó en su silla, con el teléfono aún pegado al oído. Ahí estaba. No un intento genuino de recuperar a su familia, sino un salvavidas. Colgó la llamada, sintiendo como el nudo en su pecho se deshacía, transformándose en algo más frío, claridad. Esa noche, convocó a una reunión familiar. Los niños se reunieron alrededor de la mesa, el ambiente seguía siendo frágil. Samuel dejó el informe sobre la superficie, permitiendo que ellos mismos vieran la verdad. Quiero que sepan lo que realmente está pasando, dijo. Sin secretos, sin falsas apariencias. Emiliano leyó en silencio. Joaquín pasó las páginas, sus ojos abriéndose más con cada palabra. Los más pequeños se acercaron a Samuel, buscando refugio a su lado. Está en problemas, susurró Emiliano. Sí, respondió Samuel. Pero no por las razones que dijo. Isabel alzó la mirada, su voz apenas un murmullo. Entonces, no volvió porque nos quiere. Samuel la rodeó con un brazo y la estrechó contra él. No, cariño, dijo con suavidad. Volvió porque necesitaba algo. Esta vez, no le debían nada. Un largo silencio siguió a esas palabras. El aire en la casa se volvió denso, inmóvil. Después de leer el informe, los niños no hicieron más preguntas. No era necesario. La verdad había quedado clara. Mariana no había vuelto para reconstruir lazos. Había regresado buscando un salvavidas. Y Samuel ya había tomado una decisión. Más tarde, cuando los demás se fueron a la cama, entró a su habitación, abrió el primer cajón de su escritorio y sacó un sobre grueso. Llevaba casi 3 años sellado. Dentro, los documentos estaban meticulosamente organizados, preparados en silencio, firmados con paciencia. A la noche siguiente, reunió nuevamente a los niños en la mesa del comedor. Esta vez, tenía algo que mostrarles. He guardado esto hasta que llegara el momento adecuado, dijo, colocando el sobre frente a ellos. Emiliano alzó una ceja. Joaquín se inclinó hacia adelante con curiosidad. Samuel lo abrió con calma,
dejando a la vista los papeles, con sellos oficiales y firmas. He estado ahorrando, invirtiendo y planificando para cada uno de ustedes, dijo. No solo para la universidad, no solo para emergencias, sino, por seguridad, dijo, haciendo una pausa. Tomé medidas legales para asegurarme de que nadie pudiera separarlos de mí. Emiliano frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Samuel respiró hondo. Los adopté legalmente a los 5. El silencio cayó sobre la mesa. Joaquín parpadeó. Isabel abrió la boca, pero no logró decir nada. Incluso los más pequeños se quedaron completamente quietos. Quería que fuera definitivo, continuó Samuel. Sin vacíos legales, sin reclamos de custodia, sin sorpresas. Recorrió con la mirada los rostros de sus hijos. Son míos. Por ley, por amor, por todo lo que realmente importa. Emiliano tragó con dificultad. ¿Hiciste todo eso sin decirnos nada? Samuel sonrió con ternura. Porque el amor no siempre es ruidoso. A veces, actúa en silencio, asegurándose de que estén a salvo, incluso cuando ustedes no lo saben. La voz de Joaquín se quebró. No tenías que hacerlo, pero lo hiciste, tenía que hacerlo, respondió Samuel. Porque ustedes son mi familia. Y nunca iba a permitir que nos arrebataran eso. No otra vez. Las lágrimas empezaron a caer sin contención. Isabel se subió a su regazo, buscando refugio en su abrazo. Emiliano alargó la mano por encima de la mesa y le apretó la suya con fuerza. Ese momento no necesitaba música. No necesitaba grandes gestos. Era todo lo que habían anhelado durante 10 años, certeza. No la certeza que se dice, sino la que se demuestra. En las semanas que siguieron, la calma finalmente regresó al hogar de los Méndez. Emiliano visitó universidades. Joaquín se unió al equipo de fútbol. Isabel volvió a sus clases de baile. Los más pequeños llenaron la casa de risas otra vez. Por primera vez en años, podían soñar sin miedo a que todo se desmoronara de nuevo. Una noche, Samuel sacó los últimos documentos legales. Había finalizado cada medida de protección. La adopción estaba completa. Las finanzas aseguradas. El futuro protegido. Su promesa se había convertido en algo permanente. Entonces, llegó una carta. La letra era de Mariana. Era breve. Llena de disculpas. Honesta. Admitía la verdad, que había regresado por desesperación, no por amor. Decía que ahora lo entendía y que no intentaría volver a contactarlos. Samuel no respondió. Tiempo después, a través de un amigo en común, supo que Mariana se había mudado, había conseguido trabajo gracias a un programa de apoyo y estaba intentando reconstruir su vida por su cuenta. Era el final. La puerta que ella había dejado entreabierta se había cerrado en silencio. En casa, todo se sentía más liviano. Las noches de películas regresaron. La risa volvió a llenar cada rincón. Y una noche, mientras estaban en la cocina, Emiliano lo miró y dijo, «Nos salvaste». Samuel negó con la cabeza. «No», respondió. «Nos salvamos juntos». Y así siguieron adelante, más fuertes, más sabios, inquebrantables. Porque esta no era la familia que Mariana había dejado atrás. Era la familia que Samuel había construido. Samuel no solo crió a 5 niños solo. Construyó una base sólida sobre la que pudieran sostenerse para siempre, a través del dolor, el sacrificio y una fortaleza silenciosa. Demostró que el amor no se mide en grandes gestos, sino en estar presente, día tras día. No buscaba reconocimiento. Solo quería que estuvieran completos, seguros y libres. Y al final, les dio algo que su madre nunca pudo ofrecerles, seguridad sin condiciones. Y amor sin límites. Ahora dime, ¿qué harías si alguien de tu pasado regresara después de años de silencio pidiendo una segunda oportunidad?
Cuéntanos en los comentarios si esta historia te conmovió, te inspiró o te recordó el verdadero poder de la familia. No olvides dar like, compartir y suscribirte para más historias inolvidables como esta. Gracias por vernos y nos vemos en la próxima historia.